Me llamo asterisco Daniel Carter, tengo 45 años, y si alguien me hubiera preguntado hace un año cómo se veía la estabilidad, habría dicho sin dudar que era mi vida. Esa respuesta no sobrevivió a aquel día. Todo empezó unas horas antes de que los papeles de divorcio llegaran a mis manos. Esa es la parte que todavía me incomoda, no los documentos, ni siquiera el final, sino lo evidente que se volvió todo en el momento en que dejé de ignorarlo. Estaba en el centro de Asterisco San Diego, siguiendo mi ruta habitual después de una reunión. Nada fuera de lo común. Otro día con la cabeza metida en contratos, cifras y aprobaciones finales. De esos días que atraviesas porque sabes que algo grande te espera al otro lado. Y había algo grande. Esa mañana había cerrado un acuerdo de patente, $52 millones. Años de trabajo. Años escuchando que no iba a funcionar. Años viendo sonrisas educadas que en realidad escondían incredulidad. Incluyéndola a ella. Especialmente a ella. Debería haber sentido alivio. Orgullo. Algo cercano a la victoria. Pero me detuve en seco. Al otro lado de la calle, frente a un restaurante al que había ido un par de veces, la vi. Mi esposa. Y no estaba sola. Asterisco Lucas Bennett. Ese nombre siempre venía con una explicación. Solo es un contacto. Alguien útil. Tema de trabajo. Frases que suenan normales hasta que te das cuenta de cuántas veces se repiten. Pero la forma en la que estaba junto a él no tenía nada de profesional. Demasiado cerca. Lo suficiente como para que no hubiera espacio para interpretaciones, solo negación. Su mano descansaba en la cintura de ella como si ya lo hubiera hecho antes. Sin duda. Sin accidente. Con familiaridad. Y ella no la apartó. Recuerdo una pausa extraña en mi cabeza, como si todo se hubiera ralentizado por un segundo. Mi mente intentó protegerme, ofrecer alternativas. Tal vez no es nada. Tal vez solo parece peor de lo que es. Tal vez hay un contexto. Entonces ella levantó la mirada. Me vio. Y todo cambió al instante. No había confusión en su rostro. Ni sorpresa. Había cálculo. Se apartó de él rápido, demasiado rápido, como si supiera exactamente cómo se veía y cómo corregirlo. Su expresión se tensó, se ajustó en tiempo real. Cuando crucé la calle, ya no era alguien sorprendida. Estaba preparada. ¿Qué pasa?, pregunté. Mantuve la voz estable. Sin acusaciones. Sin suposiciones. Solo una pregunta. Pero no respondió. En su lugar, soltó un suspiro brusco, como si yo ya hubiera hecho algo mal solo por preguntar. Daniel, en serio, dijo. ¿Vas a hacer esto ahora? Esa frase se me quedó grabada. ¿Hacer qué? ¿Ver lo que estaba justo frente a mí? Esto es exactamente a lo que me refiero, continuó, negando con la cabeza. Ves algo durante 2 segundos y ya te montas toda una historia. Miré a Lucas. Ya se había apartado, con las manos en los bolsillos, postura relajada. Casi ensayada. Como si supiera su papel, mantener la calma, dejar que ella manejara todo. No estoy inventando nada, dije. Yo vi. No viste nada, me interrumpió de inmediato. Estábamos hablando. Eso es todo. No todo es un problema. Ahí estaba. El cambio. El momento en el que la realidad se reescribe tan rápido que empiezas a dudar de ti mismo. Yo sabía lo que había visto. Pero la forma en que lo dijo, tan segura, tan tajante, me hizo vacilar. Lucas finalmente habló, con un tono tranquilo y controlado. Oye, no es lo que parece, dijo. Simple. Limpio. Practicado. La miré otra vez, esperando. Solo esperando algo real. Un destello de incomodidad. Culpa. Algo que no pareciera una actuación.
Nada. Solo irritación. Como si hubiera interrumpido algo inconveniente. Ahí fue cuando cometí el error. Di un paso atrás, no físicamente, sino mentalmente. Está bien, dije. Entendido. Y me fui. Me dije a mí mismo que no quería hacer una escena. Que confiaba en ella. Que no tenía sentido escalar algo sin pruebas. Pero la verdad, no estaba listo para aceptar lo que tenía delante. Así que elegí la versión que dolía menos en ese momento. Y eso me costó más después. Unas horas más tarde, entré a casa esperando, no sé. Normalidad, tal vez. Algún tipo de reinicio. En cambio, entré en algo preparado. Ella ya estaba en casa. Sentada en la mesa de la cocina. Esperando. Hay una diferencia entre alguien que simplemente está en casa y alguien que se coloca estratégicamente para un momento. Ella estaba colocada. Tranquila. Serena. Demasiado serena. Hola, dijo, como si nada hubiera pasado antes. Tenemos que hablar. Esa frase nunca significa nada bueno. No me senté. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el sobre frente a ella. Blanco. Limpio. Centrado en la mesa como si hubiera sido colocado con intención. No dudó. Papeles de divorcio. Sin introducción. Sin emoción. Sin conversación previa. Solo la conclusión. Por un segundo, no lo procesé. No porque no la hubiera escuchado, sino porque no encajaba. El momento no encajaba. La calma no encajaba. Nada coincidía con lo que es un punto de ruptura real. ¿Hablas en serio?, pregunté. Sí, dijo ella. Con el mismo tono. Plano. Controlado. Preparado. Esa palabra me golpeó más que cualquier otra cosa. Porque nada de esto se sentía repentino. No era una reacción a una discusión. No era algo que hubiera escalado. Esto ya estaba decidido. Planeado. Saqué la silla frente a ella, pero no me senté del todo, solo apoyé las manos en el respaldo. ¿Desde cuándo?, pregunté. Juntó las manos, como si hubiera ensayado esa parte. Hemos estado distanciándonos desde hace tiempo, dijo. Siempre estás enfocado en el trabajo. Ya no me siento una prioridad. Sonaba limpio. Razonable. Casi convincente. Si no la hubiera visto con él unas horas antes. Eso era lo que lo cambiaba todo. Porque ahora, cada palabra que decía no era solo una explicación, era una capa. Una cobertura. Una narrativa. Observé su rostro mientras hablaba. Sin vacilaciones. Sin buscar palabras. Sin emociones que no estuvieran controladas. No era alguien atravesando una decisión difícil. Era alguien ejecutándola. Hoy, pregunté. ¿Decidiste que hoy era el momento? Se encogió ligeramente de hombros. Me pareció el momento adecuado. El momento adecuado. El mismo día en que cerré el mayor acuerdo de mi vida. El mismo día en que la vi con otro hombre. El mismo día en que me entregó una salida preparada. Ahí fue cuando algo cambió en mí. No fue rabia. Todavía no. Fue algo más frío. Claridad. Porque las coincidencias no se acumulan así. Y de pronto, aquel momento frente al restaurante dejó de parecer aislado. Parecía parte de algo más grande. Algo a lo que no había estado prestando atención. O quizás, algo que sí había notado, pero decidí ignorar. Ahí fue cuando empezó a regresar todo. Pequeños detalles. Momentos que en su momento no parecían importantes. Patrones que pasé por alto porque confiaba en ella. Porque confiaba en nosotros. Y estando de pie en esa cocina, mirándola como si la viera por primera vez.
Me di cuenta de que no sabía cuánto tiempo llevaba esto construyéndose. Solo sabía que no había empezado hoy. No discutí. Eso la sorprendió. Lo noté en la forma en que me miraba, esperando algo. Ira. Confusión. Una reacción a la que pudiera responder. Pero no le di nada. Porque cuanto más la observaba, más entendía algo simple. Esta conversación no era el comienzo. Era la revelación. Y yo ya me había perdido la parte donde todo empezó realmente. Esa noche no dormí. No porque estuviera destrozado, sino porque mi mente no dejaba de conectar cosas. Y una vez que empezó, no se detuvo. Esa noche no dormí. No porque estuviera abrumado de la manera que la gente imagina, sin caminar de un lado a otro, sin derrumbarme, sin quedarme mirando el techo cuestionándolo todo. Era más silencioso que eso. Más controlado. Mi mente no estaba en caos. Estaba organizando. Es la única forma en que puedo describirlo. Como si algo dentro de mí finalmente hubiera dejado de resistirse y hubiera empezado a prestar atención. Estaba ahí, en la oscuridad, repasando el día. El restaurante. La forma en que ella se apartó de Lucas. Cómo desvió todo hacia mí. Luego la casa. Los papeles. El momento. Y cuanto más lo analizaba, menos parecía un colapso repentino. Parecía estructurado. Intencional. Lo que solo significaba una cosa, no había pasado por alto un momento. Había pasado por alto un patrón. Ahí fue cuando los últimos meses empezaron a volver. No como recuerdos, sino como piezas. Detalles pequeños que por sí solos no significaban nada, pero juntos formaban algo que ya no podía ignorar. Las noches largas fueron lo primero. En su momento parecían normales. Ella tenía su trabajo, su horario. La gente se queda hasta tarde. Pasa. Pero no era solo quedarse hasta tarde. Era lo impredecible que se volvió. Algunas noches avisaba, mensajes cortos, casuales como, voy retrasada, no me esperes. Otras veces, nada hasta que ya estaba de camino a casa. Sin consistencia. Sin una explicación real más allá de algo vago. Recuerdo que una vez le pregunté si todo estaba bien en el trabajo. Se rió. Sí, solo estoy ocupada. Tú deberías entenderlo mejor que nadie. Esa frase funcionó conmigo. Porque era verdad. Yo estaba ocupado. Más que ocupado. Estaba consumido por mi proyecto. Horas largas, presión constante, ese tipo de enfoque que reduce tu mundo a una sola cosa. Así que lo acepté. No lo cuestioné. Mirándolo ahora, ese fue el primer ajuste que hizo. Normalizar su ausencia. Luego estaba su teléfono. Ese cambio fue sutil al principio. No ocurrió de la noche a la mañana. Por eso fue tan fácil no verlo. No empezó a esconderlo de golpe. Simplemente, interactuaba con él de otra manera. Más calculada. Los ángulos cambiaron. La pantalla siempre ligeramente girada. Las notificaciones empezaron a desaparecer más rápido. A veces entraba en una habitación y ella ya lo estaba bloqueando, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Una vez me acerqué por detrás mientras estaba sentada en el sofá. No a escondidas, solo caminando normalmente. Se sobresaltó. No fue algo exagerado. Solo lo suficiente. Luego sonrió, como si nada hubiera pasado. No te escuché, dijo. Pero yo no había hecho ruido. Ese momento se me quedó más tiempo del que admití en ese momento. Aún así, lo dejé pasar. Porque enfrentarte a algo así requiere certeza. Y yo no la tenía. O tal vez no quería tenerla. Luego vinieron las contraseñas. Eso ya no fue tan fácil de ignorar. Siempre habíamos sido abiertos con ese tipo de cosas. No de forma controladora,
Simplemente transparencia normal. Acceso compartido. Sin motivo para ocultar nada. Hasta que, de repente, apareció un motivo. Lo noté una noche cuando tomé su tablet para buscar algo. Me pidió una contraseña que no reconocía. Recuerdo que le pregunté desde la cocina, con tono casual. ¿Cambiaste la contraseña de esto? Se detuvo. Solo un segundo. Luego entró como si nada. Ah, sí, dijo. Actualización de seguridad. Ya sabes cómo es eso. Asentí. Porque técnicamente tenía sentido. Pero no me dio la nueva contraseña. Y yo no la pedí. Ahí estuvo el cambio. Antes, no habría existido ese vacío. Ahora sí. Y los dos lo rodeamos como si no fuera importante. Otro patrón, las llamadas. No eran frecuentes. Pero sí específicas. Empezó a salir a contestarlas. Al principio sonaba lógico. Hay mejor señal en el coche. No quería molestarte. Solo necesitaba silencio. Siempre había una razón. Siempre razonable. Pero siempre lejos. Recuerdo una noche en particular. Era tarde, pasadas las 10. Yo estaba en mi despacho revisando unos últimos detalles. Escuché la puerta principal abrirse y luego cerrarse. No fuerte. Solo lo suficiente para notarlo. Miré la hora. Ella llevaba más de una hora en casa. Me acerqué a la ventana y la vi sentada en el coche, con la luz interior apagada, el teléfono en la oreja. Hablando. No rápido. No como una llamada breve. Lento. Involucrada. Cómoda. Eso fue lo que más me llamó la atención. Cómoda. Cuando volvió a entrar, le pregunté, ¿todo bien? No dudó. Sí, solo estaba hablando con una amiga. ¿Con qué amiga? No pregunté. Porque en ese punto, preguntar empezaba a sentirse acusatorio. Y no quería ser ese tipo. Así que, otra vez, lo dejé pasar. Luego hubo otra cosa. Algo que no encajaba con el resto. Su actitud hacia mi trabajo. Durante años había sido indiferente. No despectiva. Solo no implicada. Era mi asunto. Mi obsesión. Mi apuesta arriesgada. A veces incluso bromeaba con eso. Tu experimento, lo llamaba. Nunca me lo tomé mal. Hasta que su tono cambió. No hacia apoyo. Sino hacia algo más cortante. Más crítico. ¿De verdad sabes si esto va a funcionar?, me preguntó una vez. ¿O solo esperas que funcione? Me tomó por sorpresa. Porque no era curiosidad. Era duda. Directa. Precisa. Y no se quedó ahí. Empezó a hacer más preguntas, pero no sobre el trabajo en sí. Sobre el progreso. El tiempo. El valor potencial. ¿Qué tan cerca estás de terminar? ¿Qué pasa si realmente funciona? ¿De quién es? En ese momento pensé que por fin estaba interesándose. Ahora sé la verdad. No le interesaba lo que estaba construyendo. Estaba midiendo en qué podía convertirse. Y cuán cerca estaba de lograrlo. Esa comprensión fue diferente. Porque significaba que no solo se estaba alejando. Estaba calculando. Luego estaban las compras. Esa parte no tenía sentido, hasta que lo tuvo. Empezaron a aparecer cosas nuevas. Ropa. Accesorios. Objetos que no recordaba haber comentado. Nada exagerado. Nada que provocara una discusión. Solo, lo suficiente para notarlo. Cuando preguntaba, siempre tenía una respuesta. Encontré una oferta. Tenía una tarjeta regalo. Solo necesitaba algo nuevo. Otra vez, razonable. Por separado. ¿Pero juntas?
contaban otra historia. Especialmente cuando me di cuenta de algo más. No estaba gastando como alguien inseguro sobre el futuro. Estaba gastando como alguien que esperaba uno. Esa noche, acostado, todo encajó. La distancia. El secretismo. El cambio de actitud. El momento. Lucas. Los papeles. Y por primera vez, dejé de preguntarme si algo iba mal. Y empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba pasando. Porque esto no era una ruptura. Era un plan. Entonces entendí algo más. Algo que ni siquiera había considerado antes. Si ella había planeado la salida, entonces también había planeado lo que esperaba llevarse. Y eso lo cambió todo. El momento en que dejó de ser sospecha no llegó con gritos ni confrontación. Llegó en silencio. Y eso lo hizo peor. Porque cuando ves algo con claridad, de verdad, ya no puedes volver atrás. Ya no tienes el consuelo de pensar quizá estoy equivocado. Esa opción desaparece. Ocurrió unos días después de que me entregara los papeles. Para entonces, vivíamos en la misma casa como dos personas que ya se habían separado, pero aún no se habían ido físicamente. Las conversaciones eran mínimas. Controladas. Casi formales. Ella actuaba, firme. Demasiado firme. Sin dudas. Sin cambios emocionales. Sin señales visibles de arrepentimiento. Eso me dijo algo importante. No estaba reaccionando a la situación. La estaba ejecutando. Y eso fue lo que me empujó a dejar de observar y empezar a verificar. Hasta ese momento, todo lo que tenía era un patrón. Una colección de cosas que no encajaban. Pero los patrones no son pruebas. Y sin pruebas, todo puede ser negado, retorcido, reinterpretado. Necesitaba algo que no pudiera explicarse de otra manera. No contraté a nadie. No instalé nada. Solo presté atención y esperé. Porque las personas que creen que van por delante, se relajan. Y la comodidad lleva a errores. Fue a media tarde cuando ocurrió. Me había dicho que iba a reunirse con una amiga. Algo vago, rutinario. No lo cuestioné en voz alta. Pero observé. No de forma evidente. Solo, atento. Tiempo. Movimientos. Detalles. Salió antes de lo que había dicho. Ese fue el primer detalle. Pequeño, pero claro. Luego noté algo más. No tomó su bolso habitual. En su lugar, agarró uno más pequeño, de los que solo usa en ocasiones específicas. De los que usa cuando le importa su apariencia. Otro detalle mínimo. Pero los detalles importan cuando buscas la verdad. Esperé 10 minutos. Luego salí. No la seguí directamente. No así. Conocía lo suficiente sus hábitos como para anticipar la dirección. Y acerté. Centro de la ciudad. Misma zona general. Distinto lugar. Un café esta vez. Tranquilo. Poco concurrido. El tipo de sitio al que va la gente cuando no quiere llamar la atención. Aparqué enfrente. Y esperé. No tuve que esperar mucho. Ella ya estaba dentro. Y no estaba sola. Lucas. Otra vez. Pero esta vez, no había distancia. Ni espacio. Ni ajuste. Porque no esperaba ser vista. Eso lo cambia todo. Cuando la gente cree que no está siendo observada, deja de actuar. Se vuelve real. Y lo que vi no era ambiguo. Él estaba inclinado hacia ella. No de forma agresiva. No como algo que pudiera justificarse como casual. Sino cómodo. Como si ya lo hubieran hecho antes. Más de una vez. Ella estaba sonriendo. No esa sonrisa educada y controlada que mostraba ante otros. Una relajada.
de las que hacía meses no me dedicaba. Luego su mano se movió. No de repente. No con duda. Simplemente, natural. Descansando sobre la de ella en la mesa. Y ella no se apartó. No dudó. Ni siquiera lo reconoció. Esa fue la parte que lo hizo definitivo. No el contacto. La normalidad. Me quedé allí más tiempo del necesario. No porque necesitara más pruebas, sino porque algo en mí necesitaba aceptarlo por completo. Quedarme en ese momento. Dejar que se asentara sin interrupciones. Porque una vez me fuera, ya no habría vuelta atrás. No la confronté esa noche. Ni la siguiente. Y probablemente suene extraño. Pero en ese punto, confrontar no me habría dado nada. Ya tenía la verdad. Lo que necesitaba ahora, era entender. Porque esto no era aleatorio. No era emocional. Era estructurado. Y si era estructurado, había capas que aún no había visto. Entonces pasó algo inesperado. Terminé en el hospital. Estrés. Eso fue lo que dijeron. Nada grave. Sin daño permanente. Solo un sistema saturado después de estar al límite demasiado tiempo. El acuerdo. La situación. La falta de sueño. Todo pasó factura. Y, irónicamente, fue entonces cuando obtuve la prueba más clara de todas. Porque yo no estaba allí. Tenía cámaras en mi oficina. No ocultas de forma sospechosa, simplemente parte del sistema. Seguridad. Documentación. Protección de propiedad intelectual. Algo estándar para lo que estaba desarrollando. No había pensado en ellas en semanas. Hasta que volví a casa. Y algo no encajaba. Nada evidente. Solo, alterado. Cajones ligeramente desalineados. Una carpeta que no estaba exactamente donde la había dejado. Otra vez, detalles pequeños. Pero me había entrenado para notar detalles pequeños. Así que revisé las grabaciones. Y ahí fue cuando todo pasó de confirmación a exposición. Ella había estado en mi oficina. Más de una vez. Pero hubo una ocasión que destacó. El día que yo estaba en el hospital. Entró despacio al principio. Miró alrededor. Se detuvo. Como asegurándose de que estaba sola. Luego se movió con intención. Directo al escritorio. Abriendo cajones. No al azar. De forma precisa. Como si supiera lo que buscaba. Sacó documentos. Tomó fotos. Página tras página. Concentrada. Eficiente. Sin dudar. Después fue al cajón cerrado. El que mantenía restringido. Lo intentó una vez. 2. Y se detuvo. No frustrada. Solo, adaptándose. Como si supiera que había límites. Me quedé viendo esas imágenes más de una vez. No porque no entendiera lo que estaba viendo, sino porque necesitaba aceptar completamente lo que significaba. Esto no era curiosidad. No era un accidente. No era algo emocional. Era intención. Clara. Dirigida. Y conectada. Porque de repente, todas esas preguntas que ella había hecho antes, no eran aleatorias. Eran preparación. Entonces revisé otra cosa. Los archivos. No todos. Solo una sección específica. Y ahí lo encontré. La confirmación. No solo de sus acciones, sino de su conexión con él. Documentos que mencionaban reuniones. Viajes. Líneas de tiempo que coincidían con sus noches largas. Coincidencias que no podían explicarse. Y su nombre. No una vez. Repetido. Integrado.
Ahí fue cuando dejó de ser solo una traición. Y empezó a ser una estrategia. Porque no solo lo estaba viendo. Se estaba alineando con él. Mientras aún vivía conmigo. Mientras esperaba. Y eso cambió la forma en que empecé a ver todo lo que vino después. Lo que ella no sabía, era que nada de esto me había tomado completamente desprevenido. No porque sospechara específicamente de ella, sino porque, 2 años antes, algo cambió de una manera que no pude ignorar. Y una vez que ese cambio ocurrió, dejé de construir mi vida como lo hacía antes. Empecé a construirla de forma defensiva. No ocurrió durante una discusión. No fue dramático. Fue algo pequeño, tan pequeño que, si no hubiera llegado en el momento exacto, lo habría perdido por completo. Tenía amigas en casa. No se suponía que yo llegara tan temprano. Cancelaron una reunión, no le avisé, simplemente regresé pensando que tomaría algunas cosas y volvería a salir. La casa estaba animada, música, risas, ese tipo de ambiente que normalmente no significa nada más que una tarde casual. No entré de inmediato. Me detuve en el pasillo cuando escuché mi nombre. No en un tono serio. En uno burlón. Eso fue lo que me hizo parar. ¿Daniel sigue trabajando en esa cosa?, preguntó una de sus amigas. La escuché reír. No fue una risa de apoyo. Ni siquiera neutral. Fue despectiva. Sí, dijo. Lleva años con eso. Otra voz intervino. ¿Y tú crees que de verdad va a funcionar? Hubo una pausa. Corta. Luego respondió. No lo sé, dijo. Es como su fase ahora mismo. Una fase. Esa palabra se me quedó grabada. Pero no se detuvo ahí. Yo solo estoy esperando a ver cómo termina, añadió. O se convierte en algo, o lo deja. Esperando. Eso fue lo que dijo. No apoyando. No construyendo conmigo. Esperando. No entré. No la confronté. Solo me quedé allí unos segundos más, escuchando. Hubo más risas. Algunos comentarios que ya ni recuerdo palabra por palabra. Pero el tono, ese sí lo recuerdo perfectamente. Yo no era un compañero en su vida. Era una situación que ella observaba. Algo que estaba dispuesta a tolerar hasta que diera resultado, o no. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. No de forma visible. No externamente. Sino internamente. Porque cuando escuchas algo así, cuando entiendes cómo alguien realmente te ve, no lo olvidas. Y no sigues actuando de la misma manera. A partir de ese momento, no dejé de trabajar. Si acaso, trabajé más. Pero cambié la forma en que estructuraba todo a mi alrededor. Antes de eso, todo era simple. Cuentas compartidas. Visibilidad compartida. Futuro compartido. Después de eso, separé las cosas. En silencio. Legalmente. Con cuidado. Lo primero que hice fue mover la propiedad intelectual. No físicamente, estructuralmente. Creé una entidad separada. No a su nombre. No dentro de nuestro marco compartido. Mía. Completamente mía. En ese momento, parecía exagerado. Como si me estuviera preparando para algo que tal vez nunca pasaría. Pero lo hice de todas formas. Porque algo dentro de mí ya no confiaba en la situación. Luego traje a alguien más. No de nuestro entorno. No alguien que ella conociera. Alguien de asterisco Denver. Un tipo con el que había trabajado años antes. Confiable. Reservado. No hacía preguntas innecesarias. Me ayudó a construir la estructura legal alrededor de todo. Capas de propiedad. Puntos de control. Salvaguardas. Nada complicado, pero preciso. Todo lo importante fue colocado donde no pudiera ser tocado fácilmente.
No por suposiciones. No por cercanía. Ni siquiera por el matrimonio. ¿Y la parte clave? No anuncié nada de eso. No lo expliqué. Ni siquiera lo insinué. Desde fuera, nada cambió. El mismo trabajo. Las mismas rutinas. Las mismas conversaciones. Ella seguía viendo lo que esperaba ver. Eso fue intencional. Porque si alguien está observando tu progreso, no le muestras a dónde realmente conduce. Mirándolo ahora, me doy cuenta de algo. En ese momento, creía que estaba protegiendo mi trabajo. Pero también me estaba protegiendo a mí. De una versión de esta situación que aún no podía definir por completo. No sabía que sería ella. No sabía que él estaría involucrado. Pero sabía lo suficiente como para prepararme. Así que cuando estaba sentado, viendo esas grabaciones de ella revisando mi oficina, intentando acceder a cosas a las que no debía, no se sintió como caos. Se sintió como confirmación. Porque no estaba curioseando. Estaba buscando algo específico. Algo que esperaba encontrar allí. Accesible. Disponible. Pero no lo estaba. Porque para cuando hizo su movimiento, todo lo importante ya estaba en otro lugar. Legalmente. Estructuralmente. Fuera de su alcance. Ahí fue donde se equivocó. Pensó que iba por delante. Que tenía tiempo. Que entendía con qué estaba lidiando. Pero estaba operando con una versión desactualizada de la realidad. Una que yo ya había dejado atrás. Y por eso no reaccioné como ella esperaba cuando me entregó los papeles. Porque en ese punto, yo no estaba expuesto. Lo estaba ella. Una vez que el proceso de divorcio realmente comenzó, fue entonces cuando vi la diferencia entre lo que ella esperaba y lo que era la realidad sin suposiciones sosteniéndola. Porque hasta ese momento se movía como alguien que ya sabía cómo terminaría todo. Segura. Medida. Casi relajada. Como si ya hubiera calculado el resultado y solo estuviera siguiendo los pasos para llegar a él. Al principio, nada parecía extraño. Mantuvo su rutina. Seguía saliendo. Seguía vistiéndose como si todo fuera normal. Seguía comportándose como si no fuera ella quien había terminado el matrimonio. Si acaso, parecía más ligera. Más libre. Esa es la palabra que habría usado. Y no lo ocultaba. Las redes sociales dejaron eso claro. Las fotos empezaron a aparecer casi de inmediato. Cenas. Eventos. Lugares a los que solíamos ir juntos, pero ahora mostrados de otra forma. Personas distintas. Energía distinta. Mismos lugares. No era sutil. Era calculado. Cada publicación tenía el mismo mensaje detrás. Independencia. Control. Movimiento. Como si estuviera contando una historia sin decirla directamente. ¿Estoy bien? Tomé la decisión correcta. Sigo adelante. Y durante un tiempo, probablemente parecía convincente. Para los demás. Pero yo no estaba mirando la superficie. Estaba observando la estructura debajo. Porque la seguridad que viene de algo real, no necesita mostrarse constantemente. Y la de ella sí. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó de algo más simple. Dinero. No de forma dramática. No de golpe. Solo, patrones. El gasto aumentó. De forma evidente. Más que antes. Más de lo que tenía sentido para alguien en medio de un proceso de divorcio. Y no era gasto cauteloso. Era gasto confiado. Como si no estuviera calculando. Como si no estuviera esperando. Como si ya supiera lo que iba a recibir. No dije nada. No lo cuestioné. Porque quería ver hasta dónde la llevaría esa suposición.
Y la llevó más lejos de lo que debería. Luego vinieron las conversaciones. No conmigo. Con otras personas. Eso me llegó indirectamente. Conexiones en común. Gente que ya no sabía bien de qué lado estaba, así que se mantenía neutral. Pero la información siempre circula. Siempre. Y lo que empecé a escuchar no coincidía con la imagen que estaba proyectando. Para nada. Estaba pidiendo dinero. No grandes cantidades. No de forma que levantara alarmas inmediatas. Solo, ayuda. A corto plazo. Temporal. Ahora mismo tengo cosas pendientes. Lo resolveré pronto. Ese tipo de frases. Las que usa alguien que espera recibir algo. Pero que aún no tiene acceso a ello. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Porque confirmó algo con claridad. Ya había contado dinero que no era suyo. Y ahí fue cuando el cambio empezó a hacerse visible. No en línea. No públicamente. Sino en su comportamiento. Cambios sutiles. Menos consistencia. Menos seguridad en los detalles. Más urgencia debajo de la superficie. Seguía publicando. Seguía saliendo. Seguía intentando mantener esa imagen. Pero ya no era tan limpia. Empezaron a aparecer huecos. Los tiempos dejaron de encajar igual. Las apariencias se veían ligeramente forzadas. Como si requirieran esfuerzo en lugar de surgir de forma natural. Y luego estaban las personas a su alrededor. Eso también cambió. Al principio, tenía un círculo. Apoyo. Atención. Validación. Pero ese tipo de atención es condicional. Se mantiene mientras la historia tenga sentido. Mientras la imagen coincida con la realidad. Cuando deja de hacerlo, la gente se aleja. No de forma dramática. En silencio. Menos invitaciones. Menos interacción. Menos presencia. Y eso también lo empecé a escuchar. Ha estado contactando mucho últimamente. Se la ve rara. Algo no cuadra. Ahí fue cuando todo se volvió claro. La imagen que estaba construyendo no se sostenía. Porque no estaba basada en algo estable. Estaba basada en expectativas. Y las expectativas solo funcionan si se cumplen. Mientras tanto, yo me mantuve al margen. Completamente. Sin reacciones. Sin respuestas públicas. Sin intentos de corregir nada. Porque no era necesario. La realidad se corrige sola con el tiempo. Y en este caso, lo estaba haciendo más rápido de lo que esperaba. Cuanto más intentaba mostrar control, más evidente se volvía que no lo tenía. Porque el control real no necesita refuerzos. Simplemente existe. Y lo que ella tenía necesitaba refuerzo constante. Lo que significaba que no era real. Para cuando el proceso legal avanzó, esa diferencia ya era visible. Ella seguía actuando como si caminara hacia algo garantizado. Y yo ya sabía que no lo estaba. El juicio lo redujo todo a hechos. Ella entró con seguridad, como si todo fuera una formalidad antes de recibir algo que ya había gastado mentalmente. Su argumento era simple: años de matrimonio, apoyo emocional, vida compartida. Sobre el papel, sonaba sólido. Pero el papel solo sostiene lo que realmente existe. Mi equipo legal no discutió en voz alta. No hacía falta. Simplemente presentaron la estructura. La empresa que poseía la patente, separada. Creada de forma independiente. La propiedad, clara, documentada y anterior a todo lo que ella intentaba vincular. Luego vinieron los detalles que no esperaba que importaran. Sus intentos de acceder a mi oficina. El momento del divorcio. El patrón de comportamiento. No se presentó como venganza, se presentó como intención.
Y eso fue lo que lo cambió todo. Se podía ver en tiempo real. Primero desapareció la seguridad. Luego la certeza. Lo que ella creía garantizado, ni siquiera estaba a su alcance. Y al final, la versión del futuro que había planeado simplemente dejó de existir. Después del juicio, todo quedó en silencio. No de forma dramática, simplemente, definitivo. No obtuvo lo que esperaba, y sin esa expectativa sosteniéndolo todo, lo que la rodeaba empezó a derrumbarse más rápido de lo que pudo adaptarse. La imagen fue lo primero en desaparecer. Luego la seguridad que había detrás. No seguí lo que hizo después. No lo necesitaba. Para ese momento, la historia ya no trataba de ella. Trataba de lo que yo había logrado mantener intacto. Mi trabajo siguió adelante. No como una idea, sino como algo real. Sistemas implementados. Comunidades alcanzadas. Agua limpia donde antes no la había. Esa fue la parte que lo puso todo en perspectiva. Porque al final, ella tomó decisiones basadas en lo que creía que podía obtener. Yo tomé las mías basadas en lo que estaba construyendo. ¿Y esa diferencia? Fue la que decidió todo.